El Pentecostés. Cuando Jesús abrió el entendimiento de los discípulos al significado de las profecías relativas a él mismo, les aseguró que toda potestad le había sido dada en los cielos y en la tierra, y les ordenó predicar el Evangelio a toda criatura. Estos, al renovarse repentinamente su antigua esperanza de que el Señor ocupara su lugar en el trono de David en Jerusalén, le preguntaron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Salvador infundió incertidumbre en sus mentes con respecto a ese tema al replicarles que no les correspondía saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos comenzaron a alentar la esperanza de que el maravilloso descenso del Espíritu Santo podría influir sobre el pueblo judío para que aceptara a Jesús. El Salvador no tomó tiempo para darles más explicaciones, porque sabía que cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos plenamente, sus mentes se iluminarían y comprenderían en todo sentido la obra que se desplegaría entre ellos, y la emprenderían justamente donde él la había dejado. Se reunieron entonces en el aposento alto, para unirse en oración con las mujeres creyentes y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estos, que habían sido incrédulos, estaban ahora plenamente arraigados en su fe gracias a las escenas que habían presenciado de la crucifixión, la resurrección y la ascensión del Señor. El número de los reunidos era de unos 120. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo, que apareció bajo la forma de lenguas de fuego, partidas en su extremo, y que reposaron sobre los que allí se hallaban reunidos, eran un emblema del don que se les concedería de hablar con fluidez varios diferentes idiomas que antes desconocían. El hecho de que fueran de fuego simbolizaba el celo ferviente con el cual trabajarían y el poder que acompañaría a sus palabras. Como resultado de esta iluminación celestial, las escrituras que Cristo les había explicado surgieron en sus mentes con el vívido lustre y la gracia de las verdades nítidas y poderosas. El velo que les había impedido ver el fin de lo que tenía que ser abolido desapareció entonces, y el objeto de la misión de Cristo y la naturaleza de su reino alcanzaron para ellos perfecta comprensión y claridad. Los judíos habían sido diseminados por casi todos los países y hablaban diversos idiomas. Habían venido desde lugares lejanos a Jerusalén y temporalmente estaban morando allí para permanecer en este lugar mientras duraran las festividades religiosas en curso y para observar sus requerimientos. Cuando se reunían, hablaban todas las lenguas conocidas. Esta diversidad de idiomas era un gran obstáculo para las labores de los siervos de Dios que querían publicar la doctrina de Cristo hasta los confines de la tierra. El hecho de que Dios quisiera suplir las deficiencias de los apóstoles en forma milagrosa era para la gente la confirmación más perfecta del testimonio de esos testigos de Cristo. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que no podrían haber logrado en toda una vida. Ahora podían diseminar la voluntad del Evangelio hablando con perfección el idioma de aquellos en cuyo favor trabajaban. Este don milagroso era la más decisiva evidencia que podían presentar al mundo de que su comisión llevaba el sello del cielo. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad,
¿No son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Los sacerdotes y dirigentes estaban sumamente indignados por esta maravillosa manifestación, cuya noticia se difundió por toda Jerusalén y su vecindario, pero no se atrevían a dar rienda suelta a su maldad, por temor de exponerse al odio del pueblo, habían dado muerte al maestro, pero allí estaban sus servidores, gente ignorante de Galilea, que presentaba el maravilloso cumplimiento de las profecías y enseñaba la doctrina de Jesús en todos los idiomas que se hablaban en esa época. Hablaban con poder de las extraordinarias obras del Salvador y desplegaban ante sus oyentes el plan de salvación, basado en la misericordia y el sacrificio del Hijo de Dios. Sus palabras convencían y convertían a miles de sus oyentes. Las tradiciones y las supersticiones inculcadas por los sacerdotes desaparecían de sus mentes y aceptaban las puras enseñanzas de la palabra de Dios. El sermón de Pedro. Pedro les mostró que esta manifestación era el directo cumplimiento de la profecía de Joel, mediante la cual este profeta preanunció que este poder descendería sobre los hombres de Dios con el fin de prepararlos para realizar una tarea especial. Pedro trazó el linaje de Cristo y lo vinculó directamente con la honorable casa de David. No empleó ninguna de las enseñanzas de Jesús para probar esta verdad, porque sabía que sus prejuicios eran muy grandes y por lo tanto no tendrían ningún efecto, pero se refirió a David, a quien los judíos consideraban un venerable patriarca de su nación. Porque David, dice él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro demostró que aquí David no se estaba refiriendo a sí mismo, sino definitivamente a Jesucristo. El rey murió de muerte natural como otros hombres. Su sepulcro, con el venerable polvo que contenía, había sido cuidadosamente guardado hasta ese momento. David, como rey de Israel y también como profeta, había sido especialmente honrado